El niño y el bicornio, la infancia del dictador Trujillo, un libro de Guaroa Ubiñas Renvil. Esta es una novela contada dentro de un marco de realidades archivadas en la cual el autor, consciente de que nunca podría superar en imaginación a los iletrados que estructuran los mitos y leyendas de los pueblos, usa el producto de esa imaginación colectiva para alimentar su obra. En ella se revelan hechos y circunstancias que debieron influir en la mente de un niño llamado Rafael L. Trujillo para reflejarse luego en su conducta. Aparece como salida de la nada una crónica sobre la imposición de la sumisión por medio del despojo de la tierra y la violencia de parte de los intereses norteamericanos y del tirano mismo, y surgen una serie de personajes valientes e indomables sacados del olvido. Dedicatoria. Dedico al hombre y la mujer rebelde, donde quiera que se encuentren, a todos los pobres y despojados de sus derechos del mundo, a mis pacientes, a mi esposa Lili Cáceres, que me ha ayudado tanto, acompañándome en las investigaciones de campo como en las múltiples correcciones de esta obra entusiastamente, y que apoya las locuras económicas que hacen posible su publicación. A todos mis queridos hijos e hijas con sus proles, en especial a la pequeña Thais, que ha hecho posible mi existencia con la inusitada ternura que la caracteriza. Agradecimientos. Agradecimientos especiales a Andrés L. Mateo, Marcial Báez, Santiago Castro Ventura, Karina Ubiñas Pérez, Marino Hoppelman, Sócrates Barina Soñé, Roberto Mojica, Antonio Rone Puello, Mayra Uribe, Fabio José Martich, Rafael Pérez, Johnny Brioso, Homero Ramírez, Indulfo Reyes, Magino Corporán, Mencía, Guarina y Dominicana Renvil Santos, Jesús Ramo y Manuel Guillén, Luis Eduardo Montaz, postmorte, Dominicana Barina, postmorte, Eliana Lendor Gómez, Enrique Ubiñas Concepción, Lidia Valdés Montero, Solange Pereira, Enrique Campos, al Archivo General de la Nación, a toda una cantidad de gentes de múltiples poblados y de campesinos y campesinas del país. Prólogo. San Cristóbal era un pueblo tranquilo donde los niños jugábamos al trúcano, pelota, el pégate, el topao, el trompo embollado, el trompo con tapita y palitos de fósforos, el pañuelo y otros juegos, a la vez que nos divertíamos en los ríos y con nuestros tirapiedras, gomitas para disparar cáscaras de china y constantes invasiones a terrenos ajenos en busca de frutas deliciosas como mangos, mamones, cajuiles y demás, con el maroteo. En las escuelas como la de Enedina Puello Renvil, que nació llevando cada niño su silla o banquito con la asistencia de una niña de la Suribe, de las que la vieja Ercilia escuchábamos las lecciones esperando el recreo para jugar y comprar paleticas de frambuesa con palitos
de penca de coco y los famosos bollitos de harina. Éramos ajenos a lo que sucedía, a que nuestros campos ya no eran nuestros, sino de Trujillo, el hombre del que escuchábamos hablar todo el tiempo como un personaje bueno y valiente al cual se le podía escribir cartas pidiéndole un caballito, cosa que podíamos hacer inocentes de que ya no teníamos caballitos, porque en el mejor de los casos él mismo le había comprado la tierra a nuestras familias y esta había tenido que vender nuestro caballito y por no tener dónde tenerlo. Al mío, que por cierto era blanco y se llamaba Mayo, tuve que verlo después arrastrando una carreta hecho todo un costillar, luego de haber perdido la memoria y el porte de importancia que lo caracterizaba. Pasaron los años y llegó el conocimiento de que no debíamos disentir en nada con lo que hacía el gobierno, que era el mismo Trujillo, que esos hombres que siendo militares se vestían de civiles y penetraban por los callejones en las noches con los oídos pegados de las paredes a ver lo que escuchaban, justificaban la orden del abuelo Pedro Renvil, que decía: después que se cierra la puerta de la calle no se habla nada que las paredes oyen. Así que cuando en algún velorio nuestros mayores me explicaban, se tiró al río sin darse cuenta que había una piedra y se mató al golpearse la cabeza, uno debía comprender que no había nada que preguntar, aun cuando no entendiera el asunto del todo. Más tarde vino la repugnancia a la adulonería de gentes como uno llamado Joaquín Balaguer, loando a la hija de Trujillo como a una reina europea en una pieza oratoria totalmente ridícula. Las historias de alzamientos y guerrillas donde uno que otro militar conocido nos confesaba que para eludir que lo mandaran a las montañas se mantenía haciéndose el enfermo, introduciéndose gajos de ajo por el ano para proporcionarse fiebres. Además, el entrenamiento del Loyola, un colegio extraordinario donde los curas jesuitas mantenían una disciplina de cuartel y una mística sobre la base de que, como éramos un colegio gigantesco, público y del pueblo de Trujillo, teníamos, como realmente sucedía, que marchar en los desfiles al tirano mejor que todos, incluyendo el colegio de los cerquitos y amanerados de la Salle en Santo Domingo, y mientras ellos lucían vistosos y caros uniformes de gala, a nosotros nos enviaban antes de cada desfile con un simple papelito y unas cajas a la fortaleza a buscar prestadas insignias y galones verdaderos que luego distribuían entre los que fungíamos como sargentos, tenientes y capitanes. Época de darnos cuenta de lo macho que era Trujillo, que tenía tantas mujeres mudadas y los celestinos desvergonzados, que eran algunas autoridades que se veían tan acicalados, mayores y honorables, así como que su hijo Ramfis le disputaba a algunas mujeres y Radamés reunía muchachas del pueblo con la intención de manosearlas. Que había compañeros de estudios que iban pensando
muy en serio en acoplarse en la dinámica de la dictadura como funcionarios en condiciones de coetáneos del jefe, y siendo miembros de la más alta sociedad, se trasladaban a fiestas a otros lugares donde llegaron a romper sanitarios y no pagar las cuentas en los bares, dizque porque eran de San Cristóbal, quedando impunes, mientras otros generalmente hijos de las familias más humildes eran segregados en su mismo pueblo. Cuando, teniendo yo apenas 16 años, apareció la noticia de la muerte del tirano en la prensa, donde se decía que tenía la entonces exorbitante fortuna de más de 800 millones de dólares, opiné, como muchos otros, que si hubiera repartido un poquito de eso entre la gente habría sido una gran cosa. Un mes después, en medio de la ebullición de informaciones que siguió a ese silencio rojizo, salobre y espeso de la tiranía, en la ciudad capital ya había entendido lo que era realmente Trujillo y su régimen, lo que era el imperio de los norteamericanos y lo que era la Iglesia Católica, así como la estrecha relación que había existido entre ellos. Pero la presencia en el poder, luego de decapitado el tirano, de gentes de su calaña tan intolerantes que mataban para callar, me hizo ver la necesidad de airear este tema en el interés de que regímenes como esos no puedan ser vistos como opción alguna, aún desde ambientes tan adversos y putrefactos como los que vivimos. Solo que, contrario a mi interés de captar informaciones, la ausencia de la familia Trujillo, del pueblo que venía de lejos, y el silencio sobre cuando vivía allí, que era algo de lo que no se hablaba, se mantenía sin explicación. Y a más de 40 años de su muerte, al tocar las puertas de los recuerdos en las cabezas de numerosísimas gentes del lugar, la grieta que se multiplicaron en ese muro de silencio y los legajos encontrados sueltos en el Archivo General de la Nación, comenzaron a hablarme, a explicarme lo de esa ausencia, el porqué de muchas percepciones, y a completarme muchas informaciones inconclusas por medio de testimonios antes temerosos, de leyendas que volaban en el tiempo y de letras cautivas en documentos conservados, haciendo de esta una historia de silencios rotos, de realidades increíbles y de revelaciones. En la vida, con mucha frecuencia, lo que nos luce más irreal es la realidad. Guaroa Ubiñas Renvil. Dicen que me salvé para algo grande. El viejo presume en ser un hombre duro. Hay que oírlo hablando de que en Cuba le sacan la lengua a los presos con unos ganchos y los dejaban desangrarse desesperados, siguiendo las instrucciones del abuelo, que era el jefe de la secreta. También habla mucho de su madre, de madrina, mi abuela Silveria. Dice que se metía en un bolsillo al abuelo en la política y la forma de tratar a los enemigos. A ella no le tengo más respeto y admiración que a todos estos hombres juntos. Lástima que uno no puede aprender más con él, porque casi no tiene sosiego. Siempre está rápido. Cuando no está preso, lo están buscando.
lo viven acusando de robar animales de los establos. Hasta a mí, que soy su hijo, me ha dicho que solo respeta algunas propiedades como la de los Pereira, los Nina, una parte de los Uribe y la de los Renville. Ahora le ha cogido con irse para la ruta del Cibao, donde es disque famoso, pero de nombre no conoce a nadie y a él nadie lo conoce físicamente. Mejor así, porque a nosotros, a ninguno de la familia nos conviene que actúe por aquí, porque cada vez que hace una, no nos dejan tranquilos en la escuela. Rafaelito, con sus 8 años, pensaba y pensaba, después de haber sido rescatado de la muerte, cuando estando de meses, una bruja que acostumbraba a sobrevolar el poblado de San Cristóbal, le chupó casi toda la sangre por los deditos de los pies. Su madre, una mujer hermosa, de tez marrón y facciones finas, parecía cuidarlo más que a sus demás hijos e hijas, y veía con naturalidad tanto sus múltiples travesuras como esos momentos de distracción, como ella misma decía, que lo aislaban de los otros niños. Pero más que el episodio de la bruja, que al fin y al cabo fue tumbada en pleno vuelo por una oración dicha al revés, lo que más la había conmocionado fue cuando en apenas 5 años sufrió de una enfermedad que lo llevó a un estado de gravedad tal que hasta su nombre salió en la prensa escrita junto al del doctor cubano Brioso Bustillo, que fue quien lo trató exitosamente. Lo de la bruja ocasionó que mi padre le dijera muchísimos improperios a mamá Julia, estimulado por las vecinas que estaban cansadas de decirle que hiciera algo más que rezar, porque últimamente habían visto con mucha frecuencia que esa bruja se posaba sobre el techo de la casa y le iba a chupar la sangre a alguno de los muchachos. Recuerdo que me acosté cansado pero lleno de vigor y me desperté blanco como un papel, con todos los dedos de los pies hinchados de tanto ser chupado y con una debilidad que me hacía creer que el mundo estaba detenido sobre mí. Lo de la enfermedad fue otra cosa. Eso fue un tormento. Julia, tienes que buscar otro médico para ese muchacho, porque yo lo veo muy malito. Yo lo busco, que soy la madrina, dijo Silveria, que estaba allí, y agregó: no me parece que esas fiebres sean de la garganta. Tiene una tos muy rara y me lo encuentro muy debilito. ¿Y cómo no va a estar debilito si hace 3 días que para que coma hay que meterle la comida en la boca? Es una lucha, y lo que me tiene más preocupado es lo que dijo el doctor Valdés, de que la enfermedad que tiene es una que se llama difteria. Vamos a ver, el niño tiene unos tumorcitos en el cuello que le duelen porque cuando se los toco me hace una muequita. Tiene mucha fiebre, se ve muy desanimadito. El doctor Brioso tomó en sus manos una paletica de madera. Se la introdujo suavemente en la boca al niño, que dejó caer la cabecita hacia atrás. Le deprimió con ella lentamente la lengua y
y vio que allá en el fondo estaba muy rojo e hinchado y que había como una tela blanquecina, como una membrana que tendía a cubrirlo todo. Dirigió la paletica hacia ella tratando de despegar una parte y ésta se resistió, logrando solamente que se produjera un ligero sangramiento. Se retrajo, levantó la cabeza, miró a todos los presentes ceremoniosamente y dijo: sí, es difteria. Pronunciadas esas palabras, Julia, a la hora de tomar decisiones, fue desplazada definitivamente por Silveria, que con carácter de montonera percibió la inminencia de la desgracia y con una voluntad y decisión que solo podían ser comparables con el grado de perversidad de que era capaz, no estaba dispuesta a dejarse arrebatar a su ahijado y nieto Rafaelito por las manos de la muerte. Luego vino lo de que en el país no existía el suero que se usaba para curarlo, que apareció una sola dosis en un barco que estaba anclado en el muelle de la capital, que tuvo que ir a buscar la misma Silveria a todo galope sobre su silla Galápago, con un grupo de hombres y largas horas de incertidumbre sobre si el suero iba o no a hacer un efecto beneficioso en el enfermito, dado lo avanzada que estaba la enfermedad y su estado de debilidad. Incertidumbre en la cual los vecinos tomaron parte activa y según las usanzas de una época en la cual la solidaridad tenía un gran peso en la sociedad y que duró hasta el día en que las manitas abiertas del enfermito se cerraron haciendo un puño, demostrando que podía, y que se le fueron abriendo los ojitos, que se encontraron inmediatamente con una imagen que tenía su padre pegada en la pared, que no había notado antes. Después, cuando comenzaron a dejarlo salir de la casa, las personas lo miraban con asombradas. Algunos parecían hasta verlo como un santico, porque según decían, sobre él se había ejercido un milagro divino, y todos le expresaban a viva voz que estaba vivo para algo grande, que Dios lo había salvado, porque tenía una misión muy grande en este mundo. La abuela Silveria, que era de esa opinión, se lo repetía constantemente y se lanzó con más pasión que nunca antes a celebrar el día de San Rafael Arcángel. Y hasta en las letras de las secciones del ayuntamiento del poblado de esos tiempos aparece su nombre ligado a pedidos de donativos para realizar esta celebración los 24 de octubre. Esa enfermedad lo había marcado. 30 años después de ese acontecimiento, algunos, cuando lo recordaban, dudaban si había sobrevivido gracias a la intervención de Dios, como pensaron todos al principio, o del mismo diablo. La casa de la mina. La casa no era como casi todas las del poblado de San Cristóbal, que en ese entonces era una aldea de madera de palma, cuadradas o rectangulares y cubiertas por techos de cana de una o dos aguas. Originalmente tenía el techo de zinc y estaba pintada de rojo. Tenía muchas puertas y estaba desprovista de ventanas, pero al tiempo tenía tantas como
como niños habían nacido en ella, porque la familia seguía algunas costumbres que habían asimilado de un lugar llamado Paya, donde las casas eran fabricadas sin ventanas y cada vez que nacía una criatura abrían una para que el recién nacido pudiera ver el mundo por ahí. Era de tamaño más que regular y pertenecía a su abuela materna, Erciná, con quien vivían, siendo ella y su madre quien la había ampliado, haciendo con la ayuda de sus vecinos la cocina a un lado y un poco apartada de la nave principal. Con Pepe, el marido de Julia, su madre, no se podía contar. Sus actividades y el ser requerido con cierta frecuencia por las autoridades hacía que las familias de agricultores y ganaderos del lugar lo vieran con desagrado. Por suerte, esa misma gente, de igual manera que desaprobaban al padre, apreciaban a doña Erciná, que era una distinguida maestra de escuela, y a Julia, que se la pasaban lidiando con esa muchacha que crecía de número rápidamente. Lidiando con esa muchachada que crecía de número rápidamente. Algo que ahora le llamaban la atención al muchacho era la lámina que tenía el padre en la pared de la sala de su casa, que descubrió al despertar de su enfermedad, en la cual se veía un hombre llevando un sombrero adornado con plumas que le fascinaba, una espada al cinto, unas botas altas y una chaqueta y pantalones con botones y bordados. Era una gráfica maltratada por el tiempo y sin colores de algún gran militar, pero él la percibía en su mente con los adornos plateados o dorados, las altas botas marrón oscuro, relucientes, y el uniforme unas veces blanco y otras azul, muy limpio y bien dispuesto. Y de todo, lo que más le gustaba y llamaba la atención por su majestad era el sombrero de 2 puntas adornado con un bello plumaje. Aquella lámina había sido llevada y puesta allí por su padre, y nadie sabía a ciencia cierta de quién era. Su identidad parecía estar entre uno llamado Lilis, del cual había oído hablar mucho, o Buenaventura Báez, de quien también hablaban, pero al estar la cabeza entera prácticamente borrada, no se podía identificar, y el bicornio se veía suspendido en el aire. Si yo llegara a estar como ese, tan lleno de brillo y aparente poder, siendo mimado por las gentes, el extremo de tenerme en el interior de sus viviendas. Pensaba muchas veces Rafaelito. En el velorio, teniendo apenas 7 años, había sido llevado junto a sus hermanos mayores al velorio de un general del lugar, que le hablaban muchas cosas, que había sido presidente de la República, que se podía bañar en cualquier lugar sin hundirse porque tenía los huesos llenos de aire, que le había arrebatado en plena batalla un cañón a un gran oficial haitiano conocido por el Marqués de Tiburón, que se batió a la espada y el machete Gallito, rebosante de valentía en numerosas batallas. Sabía que se llamaba José María Cabral y Luna. En ese velorio había visto a un hombre conocido como el holandés Hoppelman, acompañando a su esposa Eulalia, a la cual llamaban Lela, y a Renville, el juez de paz,
cotejando a Mercedes, una de las hermanas de Eulalia. Al fondo, con unos ojitos azules muy pequeñitos y tocada de un pañuelo negro, estaba la madre de ambas, Eduarda de Luna, una sobrina y ahijada del general, famosa por su temperamento fuerte, tanto en su hogar como en los cantones de su padrino, donde se confundía con las tropas junto a un grupo de mujeres voluntarias con el continuo trajinar de los días, y se pasaba las noches silvanando décimas de guerra. Cuando ellos lo vieron tan pequeño y tan acicalado, aún dentro de su dolor, le brindaron un gesto de cariño. Después que los familiares del ilustre muerto se percataron de que aquella había sido una muerte natural en la cual la senectud había jugado un papel protagónico y los espíritus estaban en calma, dieron paso al desborde de sus emociones con libertad. No hubo necesidad de contratar rezadoras ni gritadoras por paga, porque el dolor colectivo era tan intenso que éstas estaban por montones. Al momento del entierro se fijaron de haber colocado el ataúd derecho y en una posición adecuada en la sepultura, de manera que a la hora de la resurrección al difunto sentarse en él pudiera sujetarse con ambos brazos de la cruz exterior y levantarse con más comodidad. El mundo mágico de las marimantas. Su casa estaba entre las que tenían el jardín más descuidado del lugar, cosa que se hacía más notoria por quedar cerca del de las hermanas Basile, que eran gente de origen francés y africano, al igual que muchas del lugar, que tenían el más bello y se enorgullecían de eso, que parecía que vivían para él, y el frente al igual, repetimos, el mundo mágico y las marimantas. Su casa estaba entre las que tenían en el jardín más descuidado del lugar, cosa que se hacía más notoria por quedar cerca del de las hermanas Basile, que eran gente de origen francés y africano, al igual que muchas del lugar, que tenían el más bello y se enorgullecían de eso, que parecía que vivían para él. Y en el frente, al igual que en todas, se podían ver 3 cruces pintadas de azul celeste que alejaban a los demonios de las casas y eran un importante motivo de tranquilidad en aquellos hogares, principalmente en las horas de la noche, que era cuando los muertos salían de sus escondites con sus manos frías y con un hueco por espalda, y las puertas de hierro forjado del cementerio se abrían ruidosa y pesadamente para dejar salir a las marimantas, que eran espíritus blancos que se agitaban por las calles y veredas de la aldea, aparentemente sin un destino fijo. A estas últimas él no le tenía tanto miedo como al cuco, que era el mismo demonio, y a unos muertos, porque en esa época había sucedido que, estando sentado en el frente de su casa, un señor llamado José Leger, hombre delgado, de tamaño regular, de color marrón acentuado y pelo fino, con fama de corrajudo, se le apareció un bulto blanco, una supuesta marimanta, y al sacar su revólver pata de mulo, lo misterioso se desapareció y apareció un compadre muy conocido
con una sábana en la mano, gritándole que no le disparara y justificando su acción con que apenas deseaba hacerle una broma, darle un susto. Juego de niño. Cada cierto tiempo llegaba desde la capital su primo Alvarito, con quien mejor se llevaba era con él. «Corre, caballito, corre», gritaba este al igual que Rafaelito, mientras corrían velozmente con unos palos entre las piernas hasta llegar a la orilla del río Nigua, para luego colocar las monturas, o sea, los dos palos en el tronco de un árbol, desnudarse entre risas y burlas e irse metiendo de a poquito en el agua para evitar sorpresas de piedras. Además de que había que cuidarse de las niguas, que eran unas pulguitas que cuando estaban fecundadas penetraban en la piel de las personas, generalmente debajo de las uñas de los pies, y producían mucho comezón y dolor, teniendo que ser extraídas con espinas de naranja o agujas. A Alvarito nadie podía prohibirle esos baños en el Nigua, y a pesar de que en uno de los viajes que habían dado anteriormente al pueblo había adquirido una enfermedad endémica de la zona llamada paludismo, a la que asociaban al río. Si usted no ha sufrido de paludismo, no es de San Cristóbal, decían las comillas. Él recordaba vívidamente estas fiebres diarias, interdiarias o cada 3 días, con la tranquilidad quebrantada violentamente por unos escalofríos que le hacían temblar el cuerpo, ya hecho un nudo en busca de calor, al chocar incontrolado de los dientes de arriba con los de abajo, y unas sudoraciones tan copiosas que mojaban las sábanas, estampando en ellas su cuerpecito. Recordaba también la vez que una vecina del mismo pueblo que servía en su casa en la capital le había pintado la planta de los pies de negro con una solución yodada, usando unas plumas de gallina, dizque para que las calenturas se fueran por ahí. Rafaelito naturalmente había pasado todo eso. Peor aún, como aquella enfermedad era tan común en el poblado, ya estaba acostumbrado a pasar esos terribles escalofríos prácticamente solito. Su primo Virgilio, con 2 años más de edad, le hablaba de las muchachas. Su primo Virgilio, con 2 años más de edad, le hablaba de las muchachitas de la capital, de sus vestiditos de encajes y sus zapatitos de taco mediano forrado en tela, de lo bulliciosas que eran y de los besos que furtivamente le había dado a alguna de ellas. Él, con sus 7 u 8 años, alimentaba en esas historias sus sueños, y después de muchas preguntas pensaba en copiar de su primo la galantería y esa picardía que, según le decía, eran las armas para rendir a las hembras a sus pies. La vida del poblado. La vida en el poblado tenía su entretención para la muchachada, además de un amplio espacio para jugar y hacer travesuras, una vegetación lujuriosa integrada por vistosos framboyanes, altas palmas, extensos cocales, los más variados árboles frutales, 13 ríos que se conocían palmo a palmo con sus
numerosos charcos y el asistir a los velorios y a los entierros, donde podían juntarse varones y hembras con mayor libertad. Pero una de las cosas que ocupó la atención de la gente en esos días fue una sección del ayuntamiento en la que un ciudadano de apellido Báez, apoyándose en que una vaca parida había maltratado gravemente a su hijita de 4 años, pedía que esos animales fueran sacados del pueblo. Solo que antes de que las discusiones dividieran a los habitantes de allí en 2 bandos bien definidos, el regidor Federico Reed, luego de argumentar que los chivos y cerdos que convivían en el poblado con las vacas y los toros eran tan peligrosos como estas, concluyó convenciendo a todo el mundo de la necesidad de dejarlas tranquilas, al decir que la medida de ausentarlas pondría más lejos la leche que consumía la población y en especial los niños, y que recordaran que las vacas eran las que deshiervaban el lugar, manteniéndolo más o menos limpio de hierbazos y pajonales. Luego llegó la época en que la policía municipal comenzó a atrapar a la orilla del río y a pasear camino a sus oficinas a muchos hombres desnudos, generalmente jóvenes, que eran pescadores y que no obedecían la ley de no exhibirse en esas condiciones. Espectáculo que concitaba la movilización de los niños que se agrupaban alrededor de estos, gritándoles cosas, riéndose de ellos y de sus partes, burlándolos, mientras estos, avergonzados, se apretaban las ropas de las partes consideradas pecaminosas de sus cuerpos, tratando ahora de cubrirlas. Pero una de las cosas que más impactó al niño Rafael cuando tenía casi 8 años fue la presencia en el poblado del expresidente de la República, arzobispo Fernando Arturo de Meriño. Se había aglomerado junto a sus amiguitos alrededor de un arco que había construido a la entrada del pueblo su padrino, el padre Borbón, con el dinero del ayuntamiento, por debajo del cual pasaron correteando el Canterito, Eliseíto, Tenelaíto, Ñoñito y otros que antes de la llegada del ilustre visitante, un hombre blanco, voluminoso y de una majestad impresionante, el cual pasó por debajo del arco con un disgusto mal disimulado, que se repuso rápidamente, pues al momento su rostro de adusto se convirtió en sonriente y complacido, siendo ellos, los muchachos, los más beneficiados con sus sonrisas y sus bendiciones. Fue esa la primera imagen que tuvo de la magna jerarquía de la Iglesia Católica y la primera vez que sabía de un expresidente que no fuera un militar. Años después, todos acudieron a un entierro espectacular. El general Eusebio Pereira había muerto en la capital y su cadáver fue trasladado a San Cristóbal, porque ahí era donde tenía enterrado su ombligo. Sobre él escuchó tantas historias de valor y rectitud como las que había oído 7 años atrás del general Cabral. Había luchado primero por la independencia del país y luego contra la anexión a España, y se recordaba que fue él quien declaró el lugar en rebelión contra la intervención española, arreando aquella bandera y enestando la nacional.
de tragedias y de generales. Ahora el hogar y el poblado habían sido conmocionados porque su padre, don Pepe, hasta entonces conocido por sus hurtos de ganado, sus dotes de comerciante muy conversador y sus pretensiones de orador, había sido acusado de matar voluntariamente a un hombre y uno de los hermanos menores de Rafael, conocido por Petán, que era el que había seguido los pasos de este en el robo del ganado con más éxito, había ultimado a un primo, según argumentaba de manera accidental. Para él las cosas habían sido sencillas. Petán, tú lo mataste queriendo o sin querer. Sin querer. A su padre no se atrevió a preguntarle. A Petán, a pesar de ser menor que él, lo admiraba por la maestría que demostraba, aún siendo un niño, en el corral con una soga en las manos, amarrando animales ajenos. Él se había criado viendo y hasta participando en esas actividades, pero sabía que ese no era el camino que tenía que seguir para ser como el hombre de la lámina del bicornio. Eso se lo había repetido muchas veces el esposo de su abuela. Eso se lo había repetido muchas veces el esposo de su abuela Erciná, el profesor Pablo Pina, y hasta su tío Teodulo, al darse cuenta que era más disciplinado y veía más lejos que sus otros hermanos. Pero lo que realmente le molestaba de aquello era la mala fama que producía. No era el hecho en sí. El tiempo había pasado y a los 14 años escuchó hablar de que los yanquis serían dueños de las aduanas y que el presidente Cáceres, un general gordito y con unos bigotitos, había comprometido el país y que un tal Zarzuela, un general del cercano poblado de Nigua, se mantenía en la región. Un general cercano del poblado de Nigua se mantenía en la región este del país dando batallas exitosamente en contra de eso que hizo el presidente. Pero ese general era negro y él tenía una particular predilección por los blancos, principalmente por los españoles, que era con los que se identificaba a través de su padre, las historias de su abuelo y el silencio de su madre. Él no apreciaba la presencia de sus bisabuelos haitianos negros, Dilleta y Turene Carrier. Y ese general negro de Nigua, pero es que tiene algún ensalmo, le preguntó a Virgilio, su hermano mayor, al cual apodaban el Sabiondo, mientras estaban acostados en la noche y prestos a dormir. Debe tenerlo, Rafaelito, debe tenerlo, Rafaelito, debe tenerlo. Y agregó, fíjate que ese Zarzuela es pariente de un general muy famoso apellidado Melenciano, que fue un negro que peleó en la independencia y luego contra los españoles cuando anexaron la república, que tenía un ensalmo tan fuerte que para matarlo tuvieron que hacerlo por detrás a palos, porque no le entraban ni las balas, ni el filo o la punta de los cuchillos y los machetes. Gente brava esa, ¿eh?
Sí, gente brava. Mañana te voy a hacer un regalito, Rafaelito, te voy a hacer un regalito, le dijo Virgilio mientras acostado reposaba la cabeza sobre un grueso almohadón. ¿Un regalito, mano?, preguntó este. Sí, te voy a poner con una hembra, manito, una hembra. Y se cayó. Una hembra para él. Era una hembra enterita para él, que cohabitaba en las noches con sus pensamientos, que apenas había tenido experiencias en la vida, una hembra para él, una hembra enterita para él, que cohabitaba en las noches en sus pensamientos, que apenas había tenido experiencias con la mulita blanca que se escondía en el lugar de los copeyes, con la animalada como casi todos los adolescentes del lugar. Generalísimo. El pueblo había amanecido engalanado porque se anunciaba desde hacía unos días por allí pasaría un gran militar que tenía el rango más alto que nunca había escuchado, el de generalísimo, un dominicano que era el jefe supremo de los independentistas cubanos que acababan de vencer a los españoles, y las autoridades locales lo iban a recibir con bombos y platillos. Era tanta la fama de ese militar que se le comparaba con estrategias con Napoleón, y en valor decían que le sobrepasaba. La conversación que Rafael escuchó en su casa había hecho interesarse más de lo que estaba en ver a ese hombre que más que general era un generalísimo. Me gustaba cómo se oye eso de generalísimo, se dijo para sí. Julia, ¿sabías que yo soy de las personas a las cuales han escogido para recibir al generalísimo Máximo Gómez? Dios mío, Pepito. ¿Y qué dice tu madre? Porque ella misma estaba los otros días comentando que a Trujillo Monagas, tu padre, los españoles lo tenían de jefe de la policía en La Habana, y que él y este Máximo Gómez son enemigos jurados. Lo son ahora, Julia, pero lo que tú no sabes es que cuando aquí se lucha en la llamada restauración contra la anexión a España, tuvieron juntos, porque Gómez era entonces oficial de las tropas de España y hasta fue de los que embarcaron para Cuba. Las vueltas que da el mundo. ¿Y por qué se habría cambiado? Bueno, él, como quiera, es un criollo, nacido aquí en Baní igual que yo. Dicen que no le gustó ver a un hombre abusando de otro, dándole latigazos, siendo dueño de otro, porque tú sabes que en Cuba todavía funcionaba la esclavitud contra los negros. De cualquier manera, ahora es un enemigo de tu padre. ¿Qué dirá Silveria de eso? Con lo fogosa que es. La otra es Julia, que yo creo que... La otra es Julia, que yo creo que lo van a llevar a comer a donde ella, al hotel. ¿Cómo?, exclamó Julia asombrada y continuó. Pero ¿y ella lo sabe? ¿Y qué dijo? Mamá se las sabe todas, Julia. Mamá se las sabe todas. Además, ellos se conocen desde allá, desde que vivíamos en Baní. Dios santo, dijo Julia mientras se dirigía hacia el patio, donde había sentido los ruidos de un caballo que llegaba. No bien había salido a vio a Benjamín, un acaudalado hombre del pueblo,
que después de saludarla con los modales propios de una persona muy educada, cosa que caracterizaba a esa familia, le dijo: Julia, dígale a Pepe que se prepare, que el hombre viene ya por el sitio de los chivos. Y se alejó en su brioso caballo pinto. A ella le llamó mucho la atención ver a Benjamín con una pistola al cinto, ya que no era su costumbre andar armado tan ostensiblemente. Ahorita se declara general, pensó, y sintió una sensación de alegría de saberse aún capaz de esas aventuras en su mente. Si esas tierras fueran mías. Rafael, Virgilio, Aníbal y Petán, entre pleitos y llamadas de uno a otro para que se apuraran, al fin salieron de la casa y se dirigieron al lugar por donde le habían dicho que arribaría la comitiva. Rafael, que era el que estaba mejor vestido y acicalado, iba adelante como dirigiendo a los demás, mientras Virgilio lo llamaba desde atrás con el interés de que fueran juntos, charlando. En eso se encontraron con la familia Aliés, que venía de lo que llamaban el pueblo arriba, junto a los Méndez, los Pérez y el doctor Brioso. Todos reflejaban en su rostro solemnidad y alegría. Virgilio, mira esa tierra de Madrevieja y esa parte de las lomas de Atillo, dijo Rafael, señalando la zona. Miren allá arriba, qué sitio para hacer una casa. Desde ahí se domina este valle. Eso tiene dueño, Rafael. Sí, todas esas tierras tienen dueño. Esa misma es de los Nina y los Montás. Del lado abajo es de los Uribe y más abajo es de los Renville. Y así cada quien tiene sus tierras. Bueno, y de eso viven esas familias. Mira a los Puello de Don Lico y a los Uribe de Papalito. El papá de nuestro amiguito Eliseo. Esas son gente que se pasan el día en el conuco y en las tardecitas es que vienen de vuelta para sus casas en el poblado, dijo Aníbal. Son muy buenas, me gustan si fueran mías, dijo Rafael entre dientes. Virgilio y Petán, que lo escucharon, se encogieron de hombros y no dijeron nada. En la lejanía se alzaba a ver un grupo de gente que se había concentrado en el sitio indicado. Cuando llegaron, se había nutrido con gente de los Pereira, los Barinas, los Benzán, los Urbáez y otras familias. Y luego, mientras se distraían mirando a las muchachas del pueblo, alcanzaron a ver una caballería que se aproximaba, en el medio de la cual venía sobre un brioso caballo rucio un hombre blanco curtido, flaco, con unos grandes bigotes plateados, que frisaba en los 60 años, que se movía sobre el animal con una maestría asombrosa, de forma tal que parecía que él, la silla y el animal eran una sola cosa. Observaron que debajo del sombrero de alas anchas que tenía se destacaban los voluminosos paquetes de cejas amarillo y blancuzcas, y en la sombra de ellas, como pequeños huevitos colocados en el fondo de un nido, dos ojitos azules muy pequeños que se movían mucho, contrastando con la tranquilidad que proyectaba con todo su cuerpo. Y ese es el generalísimo, dijo Rafael despectivamente, sin recibir respuesta, lo cual pareció avergonzarlo, tal vez al ver
que el visitante comandante de 1000 batallas en las cuales se mantenía siempre delante de sus tropas, vestía un sencillo traje blanco con unas botas de cuero curtido y 2 correas también muy usadas, una que tenía 2 carreras de balas y soportaba un revólver muy largo y otra que aguantaba un sable de los llamados gallito y que como insignia solo tenía una estrella de plata de tamaño regular prendida de la solapa. Se sintió decepcionado. Desde niño había desarrollado un grato embeleso por los uniformes militares con muchos adornos. Por ello admiró primero al general Pedro Santana y luego de saber que nunca aparecía en el medio de las batallas al presidente conocido por Lilis, con el que tanto habían trabajado su padre y su abuela Silveria. El valor personal de gran importancia para él y a este hombre lleno de gloria que tenía enfrente, repito, el valor personal era de gran importancia para él y a este hombre lleno de gloria que tenía enfrente era evidente que le sobraba, solo que no veía bien que no usara un uniforme vistoso como el de la lámina con un sombrero emplumado y todo, con su bicornio. Este será un hombre grande, pero es muy modesto. Después de los discursos de bienvenida dados por los miembros de la comisión y de las gracias dadas por el visitante, se dirigieron detrás de la comitiva al Hotel San Rafael de su abuela Silveria y vieron a ésta abrazarlo con la efusión con que se saluda a un viejo conocido, mientras el generalísimo se mantenía a una cierta distancia, que fue interpretada como la reacción ante tanto fragor de un hombre que había reservado a sus años de vejez la timidez con las mujeres. Buscando los plomos de los bolos y los coludos. Había entonces en el país 2 grupos políticos contrarios que monopolizaban la preferencia de los escasos ciudadanos, los llamados bolos y los coludos, representados los primeros por un gallo bolo y los segundos por uno coludo. Él miraba con simpatía a los coludos, que tenían por líder a un hombre llamado Horacio Vázquez, procedente de una zona muy fértil llamada El Cibao, donde estaba uno de los valles más bellos de la isla. Vázquez había partido directamente en la muerte de su admirado general y presidente Lilis, el mismo que se disputaba con Buenaventura la posibilidad de ser un hombre de la lámina que según tenía en la casa pegada en la pared. Cuando gente de ambos bandos se escenificaban sus tiroteos en las cercanías o en el mismo poblado y las familias tenían que acostarse boca abajo en los pisos de tierra apisonada de sus casas, Rafaelito junto a los demás muchachos se divertían mirando, escuchando, observando los daños que causaban las balas que penetraban en sus hogares, rompiendo tinajas, abollando latas, despedazando la humilde cristalería o simplemente quemando las telas que cubrían las camas en su último gesto de objetos incandescentes y luego recogiendo los plomos. Pero lo que más le gustaba eran las frases de los contendientes y en especial las arengas, como aquella de arriba, arriba coludos, que las balas de los bolos no dan. Horacio Vázquez, el líder colú, el que
mató junto a un grupo al general Lilis, era ahora paradójicamente su líder. Mató a Lilis, pero a mí me gustan ahora los coludos, decía con apenas 12 años de edad. La muerte de Soñé. Aníbal entró a la casa muy excitado. Viste, mataron a Soñé. ¿Y de dónde crees que vengo, Aníbal? Le contestó Rafael. Mierda, Rafael, un hombre como ese. Sí, joven y amigo de todos nosotros, bueno de todo el mundo. Y sabes, siguió Aníbal, más calmado, todo fue por Zenaida. Sí, por Zenaida. Por Zenaida no, dijo Virgilio, que estaba escuchando la conversación. Claro que no, remarcó Nieve Luisa, y agregó, ella se quiso volver loca cuando lo supo, a pesar de que el que lo mató fue su hermano. Pero no fue en un duelo, preguntó entonces Rafael. ¿Duelo o no? Quien lo mató fue el hermano mayor de Zenaida y fue porque él, después de embarazarla, no quería casarse con ella. Y así es la cosa, replicó Rafael. Sí, así es, porque ustedes los hombres, después que cogen su gusto y preñan a uno, no se quieren hacer responsables, dijo Nieves Luisa. ¿Y ustedes no cogen gusto?, contestó con un tono burlón Aníbal, bajando la voz para que la vieja Julia, que estaba por los alrededores, no escuchara ese tipo de conversación. El caso es que esa muchacha es muy seria y si estaba preñada era de él, y después de creada esa situación, a él lo único que le salía era casarse. Diablo, tan buena persona y muerto de esa manera. Eso es para que ustedes que privan en tigres cojan. Vino el hermano y miren lo que hizo. El pueblo estaba consternado con la muerte de Soñé, un joven estudioso y muy educado que se había granjeado la amistad y la simpatía de la comunidad. Hasta aquí hacemos una pausa para continuar más adelante con el capítulo El Fotingo.